Hola, bona vesprada. Bueno, en primer lloc, agrair als ADR que m'hagin convidat per concloure el cicle de conferències que han organitzat. Tots els membres de l'equip de Ganal i els coordinadors, en primer lloc, volem felicitar als organitzadors perquè la veritat és que han treballat molt, han tingut una molt bona idea i esperem que continuen en aquesta línia. Tindran tot el nostre recolzament perquè la veritat és que ha estat una idea fantàstica. I bueno, és un orgull també que hagin volgut participar en els actes del 125 aniversari dels estudis de química. Clar, un aniversari d'estudis de química sense estudiants tampoc tindria massa sentit. Per tant, la veritat és que estem molt contents. Avui aquesta vesprada és l'última videoconferència que se fa i la donaran dos joves que són de l'àrea de química inorgànica. Un està en el Regne Unit, l'altre no sé exactament on està ara, però bueno, moltes gràcies per la vostra participació i col·laboració en el cicle de conferències de l'aniversari i, bueno, se diuen Víctor Rubio i Javier Castells i segur que ens agradarà molt la conferència que van a fer. Moltes gràcies a tots. Cuando me digáis... Dale, Javi. ¿Empiezo? Sí. Vale, voy. Bueno, pues nada, antes de nada, muchísimas gracias al equipo de la ADS de la universidad por habernos invitado y organizar estas conferencias. ¿Vale? Bueno, antes de nada, mi nombre es Javier Castells, ¿vale? Y os voy a hablar un poco de lo que es la carrera investigadora para aquellos que estéis interesados o queréis saber un poco más en qué va esto de hacer el doctorado, ¿vale? Si luego tenéis cualquier duda, bueno, siempre podéis contactarme, os dejo por aquí mi correo, ¿vale? Podéis contactarme en cualquier momento. Entonces, bueno, para hablar un poco de mi trayectoria, yo he hecho la tesis en el Instituto de Ciencia Molecular, en el grupo FUNIMAD, del que luego os hablaré, ¿no? Igual que muchos de vosotros, de los que estaréis viendo esta charla, yo hice mi carrera en la Universidad de Valencia, hice la licenciatura en Química y luego hice el máster de Nanociencia y Nanotecnología que se imparte en el ICEMONA. Esto ya lo empalmé un poco con la beca de doctorado, que la hice, para eso tuve una FPI que estuve haciendo el doctorado durante 4 años en el grupo de Functional Inorganic Materials Team, donde además también tuve la oportunidad de realizar una estancia de 3 meses en la Universidad de KAUST, en Arabia Saudí, en el grupo Advanced Catalytic Materials. Y bueno, y ahora terminé hace muy poquito, de hecho hace justo un mes, y ahora mismo me encuentro en la Universidad de Birmingham trabajando como investigador en química de materiales, más concretamente en el grupo, en el proyecto CATMAT. Está financiado por The Faraday Institution, que es en el cual estamos trabajando en nuevos materiales que sirvan como cátodos para baterías de ion litio. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos un poco al lío. Aquí os quería hablar un poco de las distintas oportunidades que tenéis, a las que podéis optar si estáis interesados en hacer el doctorado, ¿vale? Normalmente tenéis diferentes tipos de becas, tanto de entidades públicas como de entidades privadas. Por ejemplo, la de las entidades públicas depende mucho de si vienen del ministerio, de las comunidades autónomas o de las distintas universidades. Por ejemplo, en el caso del ministerio tenemos 2 tipos de becas, ¿vale? La primera beca es la más importante, digamos, es la FPU, de formación de profesorado universitario, ¿vale? Ahí os dejo el enlace, cada uno tendréis su enlace correspondiente, entonces podéis entrar a la convocatoria y, bueno, ver las distintas becas que hay y la información. Aquí os lo resumo todo un poco, ¿vale? El objetivo de estas becas básicamente están principalmente orientadas hacia la investigación y la docencia universitaria. Esto quiere decir que con esta beca, además de investigar, os va a exigir dar un mínimo de docencia en la universidad.
Estas tienen una duración de 4 años y constan en 2 fases de evaluación. La primera fase, que ahí lo que se evalúa, digamos, es la nota media del expediente académico, y normalmente suele estar la nota de corte alrededor de un 8, es decir, suelen ser bastante competitivas. Luego, la segunda fase sí que te evalúan no tanto, tanto el expediente del solicitante como el currículum del grupo al cual vayas en el cual estés pidiendo esa beca FPU, ¿vale? Luego, además, esta beca también te permite la posibilidad de realizar estancias internacionales en otros grupos con un mínimo de, creo que entre 2 y 4 meses. Vale, esta, para los que estéis interesados, ahora mismo está la convocatoria abierta hasta el plazo de presentaciones hasta el 11 de diciembre, ¿vale? Luego, el otro tipo de becas, sí, esto es importante, se me olvidaba. Muy importante, ¿vale? Si queréis tener información sobre las distintas convocatorias tanto de los próximos años o de los años anteriores, os recomiendo entrar en este foro, en el foro de precarios.org, donde aparecen tanto información tanto de FPU como de las becas FPI o de movilidad, además también de becas predoctorales para las comunidades autónomas. Hay muchísima información, siempre es muy útil y va a haber mucha gente con las que tengáis, que pueden tener, digamos, los mismos problemas que puedan tener otros estudiantes, y está muy bien para discutir y despejar dudas. Entonces, os los recomiendo encarecidamente. El otro tipo de becas del Ministerio del que os quería hablar son las becas FPI. ¿Vale? Esta es la que tuve yo para hacer el doctorado, y FPI quiere decir es para formación de personal investigador. Estas, más que hacia docencia, están orientadas únicamente hacia la investigación, es decir, no se os va a exigir dar docencia. También tienen una duración de 4 años. En esta es importante, no se exige nota media mínima, ¿vale? Sino lo único que se exige para estas becas es haber sido admitido o preadmitida en un programa de doctorado en el momento de hacer la solicitud, ¿vale? Estas becas son bastante diferentes de las FPU. En las FPUs las solicitáis vosotros directamente. En las FPIs, digamos, el grupo de investigación ha solicitado previamente un proyecto al Ministerio, y si se lo han concedido, hay una partida de ese dinero para contratar personal investigador de carácter predoctoral. Es decir, esto es como si el grupo de investigación sacara un contrato, ¿vale? Por tanto, aquí la evaluación la lleva a cabo el investigador principal, digamos que es el director de ese proyecto, y te evalúan en función de tu adecuación al grupo o al proyecto de investigación. Para eso se suele tener en cuenta el CV, ¿vale? El expediente académico, tu experiencia en la investigación, tu capacidad en idiomas, si hablas inglés, etc. ¿Vale? Esta también suelen llevar una partida de dinero para realizar estancias internacionales de 2 a 4 meses en otros grupos de investigación. Lamentablemente, la de este año ya ha pasado, tuvo lugar en octubre, pero bueno, la del próximo año pues os tendréis que enterar, porque todavía no se sabe cuándo van a salir. Sí que es verdad que estas son bastante, no son constantes, digamos, en el tiempo, sino que cada año no salen en la misma época del año, todos los años. Entonces, aquí sí que os recomiendo que os metáis en el foro que os decía antes y que os dejo aquí abajo, ¿vale? Aquí, puntero. Sobre todo para que tengáis, para que tengáis información sobre cuándo vayan a salir estas convocatorias, ¿vale? Tenemos las de las comunidades autónomas, y aquí sí que me voy a centrar un poco en las becas de la Generalitat. Luego, cada comunidad autónoma tiene las suyas, pero yo me centro aquí sobre todo porque es la que, es la que más, digamos, nos interesa al estar en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, la Generalitat Valenciana tiene 2 tipos de becas, ¿vale? Por un lado tiene el programa Vali+D, ¿vale? Que está principalmente orientado hacia la investigación y docencia universitaria también. Tiene una duración de 3 años, ya no es de 4 como las anteriores, y los requisitos que tienen en principio es tener un buen expediente académico. En este caso, en ciencias, la nota media mínima que exigen es un 7,45, y bueno, también te da la posibilidad de realizar estancias internacionales. Prácticamente todas las becas tienen una partida de dinero
para realizar estancias. Lo único malo que de esta la convocatoria todavía no sabemos cuándo saldrá este año. Probablemente no salga, saldrá para el año que viene. El otro programa de la Generalitat es el programa Santiago Grisolia, ¿vale? En este caso, este programa está más orientado hacia estudiantes extranjeros que hayan obtenido una titulación universitaria en una institución que no sea española, ¿vale? También están orientados principalmente hacia la investigación y no se exige dar docencia. Aunque en este caso la convocatoria, pues igual que la anterior, pues no sabemos cuándo va a salir. Luego tenemos las becas de la universidad, ¿vale? En nuestro caso de la Universidad de Valencia, tiene el programa Atracció de Talent, ¿vale? Que promueve eso. Bueno, está orientado hacia la investigación, realizar un proyecto de investigación y además dar docencia. Tiene una duración de 4 años y el único requisito es haber solicitado la ayuda FPU del año anterior, el año correspondiente. Vale, en este caso sí que no está claro, sí que os recomiendo que os leáis bien la convocatoria porque no está claro si es haber sido evaluado en la primera parte de evaluación de la FPU o la segunda. Vale, esta ya ha pasado este año, me imagino que la del año siguiente saldrá sobre las mismas fechas. Entonces, luego, por otro lado, tenemos las de las entidades privadas, ¿vale? Como por ejemplo las de la Fundación La Caixa. Hay otras, bueno, La Caixa tiene el programa Infinite, ¿vale? Que tiene dos tipos que hay dos tipos, el incoming y el retaining, que dan 35 o 30 becas para cualquier tipo de estudio, ya sea de ciencias o ciencias sociales, etcétera, en toda España. Entonces, no hay requisitos mínimos para pedirla, pero sí que está sujeto a un proceso de selección que es altamente competitivo, ¿vale? Y tiene duración de unos 3 años. Las convocatorias de estas becas ahora mismo están abiertas. El plazo de presentación es hasta el 4 de febrero para las becas incoming o hasta el 25 para las retaining. Luego, además, también de otras entidades privadas, pues tenemos el Banco Santander o la Fundación Ramón Areces. Pero bueno, aquí no las podemos comentar todas. Entonces, si no cogemos una beca, ¿quiere decir que no podemos hacer el doctorado? No, no es así, ¿vale? Luego hay los grupos de investigación, generalmente siempre están pidiendo proyectos de investigación y suele haber partidas de dinero en esos proyectos para contratar personal investigador. Es decir, si en algún momento estáis en un grupo de investigación haciendo prácticas o lo que sea y podéis acceder a un doctorado, en ese caso, si el equipo tiene financiación, os pueden hacer un contrato predoctoral, ¿vale? Luego, además, también tenéis, si queréis estudiar en el extranjero, podéis encontrar ofertas para hacer el doctorado, por ejemplo, en las Innovative Training Networks de las Marie Curie Actions, pero aunque en este caso la de este año ya ha pasado y no tengo muy claro porque estas estaban adscritas al proyecto Horizonte 2020 y no sé si en el año que viene volverán a estar. Me imagino que sí, pero no lo sé seguro. Vale, luego si queréis buscar eso en otros países tenéis estas páginas web, la de Find a PhD, que estas se encarga sobre todo aparecen ofertas para hacer el doctorado sobre todo en el Reino Unido, ¿vale? Y bueno, ahí pues os ponen de qué va el proyecto, el trabajo de investigación y podéis contactar directamente al grupo de investigación para que os expliquen si estáis interesados en hacerlo. Luego también está la de Euraccess, ¿vale? Yo os he puesto aquí el enlace en España, pero podéis ver las de otros países simplemente cambiando el dominio, ¿vale? Por ejemplo, está la de Alemania o Francia. Simplemente tenéis que cambiar el dominio por el del país correspondiente, que funciona básicamente como la página Find a PhD. Podéis buscar ofertas tanto para hacer el doctorado como el postdoc, ¿vale? Y en función del campo de investigación en el que os queráis centrar, el que estéis más interesados. Y bueno, hasta aquí un poco esto. Espero que os haya sido útil. De todas formas, si tenéis cualquier duda, sabéis que me podéis contactar. Aquí quería terminar esta parte dando no algunos consejos, pero digamos algunas ideas o
consejos, entre comillas, que a mí me hubiese gustado recibir al acabar antes de empezar a hacer el doctorado. No, ahora que una vez ya se ha acabado lo ves con otra perspectiva diferente. Entonces, lo que sí que os recomendaría, sobre todo si estáis interesados en hacer el doctorado, no sabéis dónde o no tenéis muy claro dónde vais a ir o tenéis varios grupos y no os podéis decidir, es que contactéis con el grupo de investigación. Esto es muy importante. Eso siempre podéis hacer una visita. Os pueden enseñar las instalaciones, explicaros las líneas de investigación que tiene el grupo y con un poco de suerte podéis elegir, digamos, en qué línea de investigación queréis trabajar dentro del grupo. En este aspecto también es importante que preguntéis, que contactéis con la gente del centro en el que estáis interesados en trabajar y con gente del grupo de investigación, ver qué tal es el ambiente de trabajo, en qué están trabajando, qué técnicas utilizan, etcétera. Al final es un poco pensar que si vais a hacer el doctorado vais a estar trabajando allí, digamos, 4 años, entonces, bueno, que por lo menos que menos que estéis a gusto, ¿no? En referencia a esto, también os recomiendo mucho que echéis un vistazo a esta página web, el LabVisor, que es una especie de TripAdvisor, ¿vale? Pero de grupos de investigación. Aquí la gente, tanto investigadores predoctorales que están haciendo el doctorado como postdocs, pues pueden entrar y evaluar grupos de investigación en función de la calidad de dirección, ¿vale? Porque es algo muy importante. La calidad de dirección, las líneas de investigación, el ambiente dentro del grupo. Entonces, esto, aunque es nuevo y ahora mismo no hay muchas reseñas, pero os puede dar un poco, os puede orientar sobre si os conviene elegir ese grupo de investigación o no. ¿Vale? El otro consejo es que aprendáis inglés, si no lo habéis aprendido todavía. Esto es extremadamente importante porque hacer el doctorado, al final, digamos que los artículos de investigación que vas a tener que publicar se escriben en inglés, ¿vale? Además, vas a estar trabajando en un ambiente muy internacional en el que tanto posiblemente en tu centro vas a tener gente de fuera con la que te vas a tener que comunicar porque igual no saben castellano, ¿vale? O simplemente vas a tener que colaborar con otros grupos de fuera de España, con los cuales la comunicación, pues poder comunicarte con ellos es extremadamente necesario, ¿vale? Y lo último es que os preparéis para el fracaso, es decir, vais a fracasar todos estrepitosamente, igual que hemos fracasado la mayoría, el 99,99% de todos los que hemos hecho el doctorado. Y con esto no os pretendo asustar, simplemente lo que quiero decir es que la ciencia no siempre funciona como tú esperas, entonces puede llegar a ser muy frustrante si no eres capaz de aguantar de alguna forma que no te salgan las cosas a la primera, porque prácticamente casi nunca sucede. Entonces, por eso digo que vais a fracasar, porque la ciencia, y parte de lo bonito de la ciencia es que las cosas no siempre salen a la primera y tienes que buscar caminos alternativos para poder llegar a tu objetivo. ¿Vale? Y bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de la ciencia que hacemos en el grupo, ¿vale? Con esto quería acabar la primera parte y ahora, bueno, como os comentaba antes, yo hice la tesis en el ICEMOL, ¿vale? Que es este edificio que tenéis aquí. Y la hice en el grupo del Functional Inorganic Materials Team. Y bueno, en el ICEMOL tenemos, bueno, podéis entrar en el Instituto de Ciencia Molecular, podéis entrar a la página web, por ahí podéis tener, hay muchísimos grupos, ¿vale? En el cual, bueno, aquí os he puesto una pequeña lista, cada uno, digamos que cada uno se ocupa de un campo diferente, pero hay muchos otros más, entonces sí que os recomiendo que le echéis un vistazo si os hace, bueno, si os interesa, ¿vale? Porque ahí podéis tener tanto el grupo de materiales moleculares, perdón, tanto el grupo de investigación de teoría en materiales moleculares también, tenemos el grupo de fotoquímica, el grupo de Functional Inorganic Materials, que es como os decía, en el que hicimos la tesis Víctor y yo, ¿vale? Que trabaja con materiales porosos. Luego tenéis el MOET, que es el grupo de Hein-Bolling, que trabaja en materiales o en dispositivos optoelectrónicos. Luego también tenéis por ahí el grupo de química supramolecular, ¿vale?
todas formas, también es importante, creo que os lo comentaron también en alguna charla, pero es importante que si no sabéis, por ejemplo, a qué líneas os gustan o si tenéis más o menos claro qué os gusta y queréis trabajar un poco en eso antes de hacer el TFG, sabéis que en verano, ahora igual con el tema del COVID está un poco más difícil, pero bueno, en verano y durante el curso creo que se pueden realizar prácticas voluntarias en grupos de investigación. Entonces, esto os lo recomiendo encarecidamente porque ya te da una visión de cómo es trabajar en investigación, cómo es trabajar en un laboratorio, qué técnicas se utilizan y es algo que normalmente no se aprende en las clases de universidad o en las prácticas de laboratorio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, pues hice en el grupo Funimap trabajamos con materiales porosos, ¿vale? Que se llaman MOFs, por las siglas que significan, bueno, significa Metal Organic Frameworks. Y estos materiales son compuestos híbridos entre la química inorgánica y la química orgánica. Es decir, tenemos una parte inorgánica, que sería la parte inorgánica está compuesta por complejos metálicos de diferentes estructuras y composiciones y con distinta nuclearidad, es decir, distinto número de átomos metálicos que se combinan con diferentes ligandos orgánicos con distintos conectores para formar redes tridimensionales, como esta que tenéis aquí de forma simplificada, redes tridimensionales extendidas en el espacio y con cavidades internas, ¿vale? Que pueden llegar a estar vacías. Dentro del grupo de Funimap tenemos diferentes líneas, tienen diferentes líneas de investigación, ¿vale? Una parte se encarga en la síntesis de nuevos materiales, ¿vale? Ya sea para separación en antiselectiva o en confinamiento de enzimas dentro de los poros del material. ¿Vale? Luego también tenemos una parte de procesado de películas superfinas, que es de la que se encarga Víctor y de la que él os hablará más adelante. En mi caso, yo hice mi tesis en la parte de nuevos materiales con alta estabilidad química y en el cual también investigamos, pues además de su estabilidad, sus propiedades de reactividad química o procesos fotoactivados. Y ahora bien, ¿por qué alta estabilidad química con estos materiales? Bueno, pues estos materiales tienen una limitación bastante importante, que es que son bastante inestables en presencia de agua. ¿Y esto por qué es? Bueno, básicamente los enlaces de coordinación, es decir, los enlaces entre el ligando y el metal, suelen ser bastante débiles, es decir, no son lo suficientemente robustos como para no permitir la ruptura en presencia de moléculas de agua, ¿vale? Y bueno, y al final lo que al final lleva a la degradación del material. Es decir, rompemos la estructura tan bonita que teníamos al principio. Perdón. Entonces, nosotros queríamos solventar este problema y una de las líneas en las que seguimos para alcanzar esto fue utilizar titanio como centro metálico. Y me diréis, bueno, ¿por qué titanio? Bueno, pues el titanio la forma más estable del titanio es como titanio 4+, es decir, tiene una carga muy alta y un radio iónico muy pequeño. Eso se traduce en una alta densidad de carga, lo que produce una interacción electrostática metal-ligando mucho más fuerte entre el metal que está positivamente cargado y el ligando que está negativamente cargado. Disculpa. Esto al final lleva a la creación de enlaces muy robustos que genera estos materiales con una alta estabilidad química. Además, el titanio para nosotros era muy interesante porque nos permitía, el titanio además de proporcionar enlaces muy estables, es fotoactivo, como os explicaré más adelante. Entonces, aquí os voy a comentar un poco parte de la investigación que hice en el grupo relacionada con mi tesis, en la cual llegamos a obtener esta preciosidad, este MOF que es heterometálico, en el cual tiene titanio y calcio, y las esferas verdes representan, digamos, el espacio vacío dentro del material. Vale, entonces aquí nosotros lo que vimos, bueno, si luego
me da tiempo, pues os contaré un poco la historia de cómo llegamos a obtener este material, que tiene su gracia. Entonces aquí nos dimos cuenta que combinando titanio y calcio dentro del material, titanio y calcio con el ligando orgánico, el ácido trimésico, llevaba a la formación de una estructura cúbica porosa. Debido a que estos materiales son periódicos, es decir, están ordenados en el espacio, son cristalinos, podemos obtener su estructura, podemos determinar su estructura mediante técnicas de difracción de rayos X. Es decir, podemos saber cómo están los átomos dentro de este material. De esta forma fue como vimos que en la estructura de este material, la unidad metálica tiene los átomos de titanio y calcio dentro de la misma unidad metálica, siendo el titanio el que está en azul oscuro, con una geometría de coordinación octaédrica, mientras que el calcio tiene una coordinación trigonal prismática. ¿Vale? Este material vimos que presentaba dos tipos de poros, uno con geometría octaédrica y otro con forma cuboctaédrica. Y aquí, bueno, pues como os comentaba, vimos que este era suficientemente estable en condiciones húmedas y quisimos probar la forma, quisimos estudiar las propiedades fotocatalíticas de nuestro material. Para eso primero teníamos que ver si podría ser si era un material fotoactivo. Lo que vimos es que iluminando este material con luz ultravioleta, vimos que pasaba del color blanco que tenía originalmente a un color marrón oscuro o azul oscuro. ¿Vale? Esto es debido a que en estos materiales, igual que ocurre en el óxido de titanio, que es el fotocatalizador, digamos, por excelencia, cuando iluminamos se produce una separación de cargas de manera que los electrones del material van a parar a las unidades metálicas donde está el titanio. Por tanto, producimos una reducción del titanio que estaba como titanio 4+, y pasa a estar como titanio 3+, que es el que proporciona el color a nuestro material. ¿Vale? Esto no solo lo podemos ver por el cambio de color, sino también por la señal en el espectro de resonancia paramagnética electrónica, donde vemos que mientras que el titanio 4, por ejemplo, es diamagnético y no presenta señal, el titanio 3 sí que, al ser un ion D1, sí que presenta una señal, que es esta banda ancha, que además crea una región que es muy concreta de este ion. Disculpa. Bueno, entonces el único problema de este material es que solamente era activo en luz ultravioleta. Entonces nosotros, si tú quieres un fotocatalizador, generalmente tú quieres que este material sea activo en luz visible. Idealmente, tú quieres ponerlo debajo de la luz solar en la calle y que eso funcione, ¿vale? Pero claro, con luz ultravioleta, pues no puedes, eso no lo puedes obtener. Entonces nosotros queríamos aumentar la absorción de luz de este material en el visible. Y bueno, y normalmente, ¿cómo podíamos hacer eso? Bueno, pues normalmente en estos materiales lo que se suele hacer es, o bien introduces grupos funcionales en el ligando orgánico, ¿vale? Para aumentar la absorción de luz en el rango del visible. Utilizas ligandos tipo porfirina o tipo pireno, que tienen una absorción de luz, son muy fuertes, son absorbentes muy fuertes en el visible, pero también son muy caros. Y luego también la otra opción es encapsular complejos activos en el visible, capaces de absorber luz en ese rango, separar las cargas de forma que inyecte electrones a la unidad metálica donde está el titanio y poder llevar a cabo procesos fotoactivados. En nuestro caso, lo que pensamos, por ejemplo, es que, bueno, pues tenemos aquí los iones calcio y si sustituimos estos iones por otros metales que sean capaces de absorber en el visible, ¿vale? Y que sean activos en reacciones redox, además. Vale, entonces quisimos estudiar cómo podríamos sustituir estos átomos por otros elementos de la primera serie de transición. Y aquí, como os podéis imaginar, pues bueno, parece una idea súper simple, pero la llevamos a cabo y vamos, no funcionaba ni
en principio ni para atrás. Dijimos, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Entonces le pedimos a nuestra química teórica, que está en el grupo, Navis, que llevara a cabo unos cálculos relativamente rápidos para ver cuál de estos metales podría sustituir al calcio mientras mantenía la estructura de este material. ¿Vale? Entonces, ella comparó los diferentes metales de la primera serie de transición, viendo que el único que podía ser, que el único candidato posible era el manganeso. Bueno, pues nosotros hicimos la reacción con manganeso en lugar de con calcio, y aquí os tengo que decir que es una de las pocas veces en las que ha funcionado a la primera. ¿Vale? Llegamos a obtener el mismo material, como podemos ver aquí en el patrón de difracción de rayos X, que esta técnica lo que nos dice ahora mismo es que simplemente hemos obtenido un material cristalino y que esta estructura es la que buscábamos. Que es igual a la estructura que habíamos obtenido inicialmente juntando titanio y calcio. ¿Vale? Además, Navis estuvo investigando también cómo la presencia de manganeso podría afectar a la estructura electrónica del material. Es decir, cómo se distribuyen los estados electrónicos dentro de este material, y vio que en el caso de manganeso teníamos un estado, el gap de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, es decir, en moléculas normalmente tenemos el HOMO, que es el orbital molecular más alto en energía, que está ocupado, y el LUMO. En el caso de materiales, el HOMO y el LUMO se sustituyen por, ya no tenemos, digamos, ahí estados discretos de energía, sino tenemos un continuo en un rango de energía determinado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se llaman bandas? Entonces, el HOMO y el LUMO pasan a ser la banda de valencia para el HOMO y la banda de conducción para el LUMO. ¿Vale? Y esto, un poco, este salto de energía es lo que va a determinar un poco las propiedades fotocatalíticas del material en cuanto, bueno, en el rango de visible o ultravioleta. Lo que vimos aquí es que lo que nos sugería la teoría es que debido al introducir manganeso se introducen estados en la banda de valencia, que es esta de aquí, que son debido al manganeso. Lo que nos permite acortar ese salto de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, que mientras que en el caso del titanio-calcio antes era de 3,4 electronvolts, que corresponde a una longitud de onda del ultravioleta, alrededor de 320 nanómetros, creo que es, más o menos, ahora mismo no lo recuerdo. Nos permite acortarlo a 0,8 electronvolts, es decir, a un bandgap de 2,6, que esto ya entra en el rango del visible. Es decir, aquí ya podemos utilizar luz visible para llevar a cabo reacciones fotocatalíticas, en el caso del material que tiene titanio y manganeso. Bueno, y esto pues lo pudimos comprobar en colaboración con el grupo de Hermenegildo García en la Universidad Politécnica, están en el ITQ, donde llevamos a cabo reacciones fotocatalíticas de la reducción de agua para producir hidrógeno con ambos materiales. Y esto lo llevamos a cabo con una lámpara de xenón que tiene luz tanto visible como ultravioleta. Lo que vimos aquí es que gracias a la mejor capacidad de absorción de luz del MUF10 de manganeso en el rango del visible, este material era capaz de producir más hidrógeno que en el caso del de calcio, debido a que pasamos más electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, y estos electrones son los capaces de reducir el agua para formar hidrógeno. Vale. Entonces, bueno, hasta aquí es un poco lo que os quería comentar, un poco de ciencia que hacemos en el grupo. Ya os digo que si estáis interesados, pues podéis contactarme o podéis entrar a la página web del grupo e incluso contactar a Carlos, que es el jefe del grupo y, bueno, quien fue mi director de tesis. Y nada, y ahora os quería comentar un poco también sobre la experiencia personal de hacer el doctorado. Entonces, hacer el doctorado, no os voy a mentir, vais a tener que trabajar mucho, y cuando me refiero es mucho. Normalmente se suele tener un horario de 8 horas al día, pero es verdad que hay experimentos que requieren muchas horas más. Hay veces que te tienes que ir a instalaciones fuera de tu centro de investigación, como son sincrotrón, ya sea en España o fuera de España, ¿vale? Y allí pues vais a tener que estar midiendo
día y noche. Entonces, requiere muchísimo trabajo, eso es verdad, pero también os tengo que decir que merece muchísimo la pena. Ya no solo porque conoces muchísima gente y aprendes un montón, estás todos los días aprendiendo algo. Ya os digo que si, bueno, lo que os decía, si tenéis cualquier duda o queréis saber un poquito más, como aquí tenemos un tiempo limitado, pues no os puedo contar todo, pero me podéis contactar por aquí en el correo pues cuando queráis. ¿Vale? Definitivamente lo recomiendo. Y no quería acabar tampoco sin enseñaros esta frase de Margarita Salas, que para mí resume muy bien lo que es la vida, digamos, en la investigación, ¿vale? Ya que muchas veces se piensa que lo que has obtenido es por suerte, es por serendipia, ¿no? Y ella lo que dijo en una entrevista en público hace un par de años, os dejo por aquí el enlace si lo queréis ver, es que para tener suerte tienes que estar trabajando, aunque el trabajo no siempre te lo asegure. Es decir, si quieres tener suerte, aunque te salgan por serendipia, si no haces experimentos, pues esa suerte nunca la vas a tener. Pero también es verdad que aunque inviertas muchísimo tiempo en un proyecto de investigación, no quiere decir que ese proyecto de investigación también vaya a funcionar, que es un poco lo que es al final la ciencia. Y bueno, al final, pues eso, no me gustaría terminar tampoco sin agradecer a quien ha sido mi grupo de investigación, ¿vale? Tampoco a Carlos, que lo tenéis por aquí, Víctor, que os hablará ahora dentro de poco, y bueno, a todo el grupo de Funimat y a nuestros colaboradores. Y nada, y a todos vosotros, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Javi. Nos han trasladado desde el chat de preguntas una pregunta que dice lo siguiente. Que sí. Si se puede optar a más de una beca o si te conceden una, ya no optas a... ¿Se puede optar a más de una beca? Puedes hacer la solicitud para varias becas, eso sí. Sí que es verdad, suele estar recogido en la convocatoria. ¿Vale? Normalmente no puedes optar a una beca si has disfrutado de una beca predoctoral anterior un año al menos. Pero si ha sido menos de un año, sí que puedes rechazarla y coger otra. Eso sí que puedes. Vale, genial. Pues quédate por aquí si quieres y ahora pasamos con Víctor. Claro. Hola, ¿se me oye? Sí. Alto y claro. Vale. Pues, a ver, empiezo. ¿Veis la presentación, no? Sí, se ve. Vale. Pues nada, yo soy Víctor Rubio Jiménez, yo hice la tesis en el ICEMOL y ahora mismo trabajo en la KU Leuven, en Lovaina, en Bélgica. Y voy a complementar un poco lo que ha contado Javi, primero dando bueno, para empezar mi presentación está en inglés porque, como ha dicho Javi, el inglés es muy importante y todas las presentaciones son en inglés. Entonces yo hablaré en castellano, pero todas las diapositivas están en inglés. Entonces, si alguien no lo entiende o tiene alguna pregunta, que la haga. Entonces, mi charla básicamente consistirá primero en una overview de lo que es la carrera investigadora en general y especialmente en el estadio de postdoc. Y a continuación narraré un poco mi experiencia, más detalladamente mi experiencia durante el doctorado en el ICEMOL y luego brevemente mi experiencia en mi puesto actual en el postdoctorado en la KU Leuven. Entonces, este es el esquema de la carrera de investigador en España que publica todos los años la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Creo que otros conferenciantes de este ciclo ya lo han presentado. Y bueno, da un poco paso a paso lo que tienes que hacer o la ruta para convertirte en investigador permanente o en funcional, lo que se conoce, y luego da una serie de detalles para cada estadio de las becas que ofrece tanto la Unión Europea como el Estado español, como las diversas autonomías. También ha habido otros conferenciantes que han comentado que es cierto que esta visión o este cuadro resumen es excesivamente optimista, en el sentido de que
sobre todo de la duración de estos periodos, sobre todo en el periodo postdoctoral. Esto no siempre dura esos años, o sobre todo hay una gran incertidumbre sobre si lo que va a durar o si vas a continuar al siguiente estadio. Y también quiero destacar que esta permeabilidad entre la industria o el sector privado y el sector público o la academia no sucede, sobre todo en el sentido de pasar a la industria al sector público. Eso es extremadamente complicado porque en el momento que te sales de la academia y entras a la industria, pierdes mucha competitividad en las convocatorias. Al revés sí es posible, pero la etapa ideal para hacerlo es después de la tesis. Porque ya si continúas en la academia en el estadio postdoctoral o después, el hecho de que tengas más edad, normalmente las empresas lo penalizan. Pero no hay o sea, si uno no está seguro de si le gusta la investigación o va a querer seguir esta carrera hasta el final, el entrar a hacer la tesis no quiere decir un compromiso de intentar llegar hasta el final. Hay mucha gente, sobre todo en países del norte de Europa, que hace la tesis y una vez acaba la tesis se va a la empresa privada, porque en estos países del norte de Europa normalmente eso conlleva un acceso directamente a puestos superiores. En los países del sur de Europa, entre ellos España, no es automáticamente así, no tienes por qué, las empresas no lo valoran tanto, pero no penalizan. Es decir, es perfectamente posible, hay muchos casos de gente que quizás inicialmente quisiera dedicarse a la investigación o quería probar, hizo la tesis, por el motivo que fuera, luego decidió pasarse a la empresa privada y no ha tenido ningún problema. Pero ya a partir del estadio postdoctoral ya la cosa se complica. Bien, si después de esta tesis queremos seguir en el estadio postdoctoral, como he dicho, hay varias opciones y voy a dar un poco de un resumen o un pequeño repaso a todas ellas. ¿Qué necesitamos si queremos seguir adelante? Es decir, ¿qué debemos tener la tesis para que nos concedan estas becas o estas fellowships en inglés? Lo principal es publicaciones en revistas de alto impacto. Desafortunadamente, la producción científica de uno, lo buen científico que es uno, se mide en estas publicaciones y entonces hay que publicar cuanto más artículos mejor y cuanto más alto impacto mejor. Esto es algo que no deciden los científicos, sino que deciden los gobiernos, que son los que conceden la financiación, y se hace por el motivo de que, claro, es mucho más sencillo valorar a alguien si al final reduce su producción científica o su contribución a la ciencia a números. Es mucho más fácil ordenar a la gente. Pero eso no quiere decir que tengas más artículos o más citas o publiques en revistas mejores, no quiere decir automáticamente que tu ciencia sea mejor o peor, pero es cómo funciona el mundo. Y solo depende de las instituciones que conceden la financiación, el cambiarlo, ¿no? Lo principal, como digo, son estas publicaciones y luego también necesitaremos contribuciones a congresos y que nos hayan financiado proyectos de investigación. En una etapa del PhD, esto normalmente implica que te hayan concedido, o sea, el proyecto que puedes tener a ese nivel es, por ejemplo, que te hayan concedido una beca de doctorado. Por eso es tan importante aplicar o ir a un grupo que tenga posibilidades de obtener estas becas. Ya en las becas propiamente postdoctorales, empezando desde el nivel supranacional, como el nivel de la Unión Europea, el programa de financiación postdoctoral más famoso, digamos, es la Marie Curie Individual Fellowships, que es un programa que da la Comisión Europea, y hay dos tipos de fellowships. La fellowship europea, que son 2 años en un país de la Unión Europea, diferente al país donde has trabajado los últimos años, es decir, al país donde has hecho la tesis, y la global. Es decir, son 2 años en un país no de la Unión Europea, más 1 año de vuelta al país donde has trabajado o donde has hecho la tesis. La etapa postdoctoral se caracteriza por
por siempre tener que salir fuera, al menos unos años. Esto en principio es positivo porque es lo que los científicos siempre te enriqueces teniendo experiencia fuera del país donde has hecho la tesis. Por eso la mayoría de becas postdoctorales, al menos las de un primer estadio postdoctoral, siempre son para salir fuera de donde has hecho la tesis. Como veis, esta beca, la Marie Curie, es altamente competitiva. Tiene un porcentaje de éxito en la variedad europea del torno al 13%. Como veis, mucha gente pide estas becas y como veis aquí en este cuadro, que son las notas de corte en los sucesivos años por área, son muy elevadas. Pero bueno, ahora veréis a continuación que tampoco tiene nada que envidiar en competitividad a los programas de postdoctorales españoles. Digamos, todo el mundo en una etapa de postdoctoral, o casi todo el mundo, intenta aplicar a esta beca, pero no mucha gente lo consigue. Y luego cada país tiene su propio programa de becas postdoctorales para intentar atraer investigadores. Yo voy a centrarme fundamentalmente en el caso del Estado español, pero eso, cada país, sobre todo en la Unión Europea, cada país tiene su propio programa de becas que es similar unas a las otras. A nivel de España, el programa por excelencia para al menos el primer estadio postdoctoral es el llamado programa Juan de la Cierva. El Juan de la Cierva se divide también en dos subtipos de beca, la formación y la incorporación. La formación está pensada para inmediatamente después de acabar la tesis y consiste en 2 años en una institución diferente a la que has hecho tu doctorado, pero en España. Y la Juan de la Cierva incorporación son 3 años, hay que aplicar un poco después, no inmediatamente al acabar el doctorado, y requiere una estancia mínima de 1 año fuera. Y como veis aquí en estos gráficos, el porcentaje de éxito es similar al de la Marie Curie, en torno al 13-14%. Entonces son becas también muy competitivas. También tenemos becas a nivel español que ofrecen fundaciones privadas, como la Ramón Areces o la Martín Escudero, que ambas de estas son becas que solo sirven para salir fuera de España. Si tú has hecho la tesis en España, financian 2 años fuera de España. Yo personalmente no las recomendaría porque pagan una miseria, sobre todo para vivir en países del norte de Europa y encima no pagan, no sé cómo lo hacen legalmente, pero no pagan la seguridad social. Entonces, son un último recurso, digámoslo así. Luego, a nivel autonómico, también casi todas las autonomías tienen un programa postdoctoral. En el caso de la Comunidad Valenciana hay unas subvenciones para contratar al personal investigador en fase postdoctoral, que son un contrato de 2 años con un mínimo de 1 año fuera de la Comunidad Valenciana, que puede ser en el extranjero o en España. Y luego entramos en la siguiente fase, digamos en la fase postdoc, lo que se llama tenure track, que es la estabilización hacia un contrato permanente. Aquí es donde empieza lo más complicado de obtener, y entonces hay una serie de programas que, sobre todo en estos últimos años, buscan investigadores que se han ido fuera que retornen para estabilizarse en España, como las Beatriz Galindo o el programa CHEN de la Generalitat Valenciana. Luego la Caixa también ha sacado un programa de Junior Leader para también eso, fomentar que la gente vuelva y se estabilice en España. Y son también programas competitivos que lo que buscan es que la gente vuelva, habiendo estado unos años fuera, vuelva a España a continuar su carrera investigadora. No todas de estas conllevan un seguro de que te vayas a estabilizar, no todas estas implican que la institución que te contrate adquiera un compromiso para hacerte fijo. Para esas hay otras específicas del programa CHENT, o sobre todo las por excelencia a nivel español son las Ramón y Cajal, que son unas becas en las que ya son investigadores consolidados y ya se busca el tenure track, es decir, la institución que te contrata se compromete
si cumples ciertas condiciones, a hacerte fijo, hacerte funcionario en este caso en el sistema universitario. Y eso, también algunos conferenciantes de los que ha habido en este ciclo también os habrán comentado que esto sí que es extremadamente competitivo. Hay muy pocas becas y creo que el porcentaje del éxito está en torno al 6-8% dependiendo del año y del área. Entonces, ahí está, digamos, el drama de la investigación o de la carrera investigadora, en el sentido de que este estadio postdoctoral conlleva un futuro incierto y extremadamente competitivo, y en el que, digamos, sí es una carrera de fondo en el que no todos consiguen llegar al final. De hecho, aquí podéis ver un gráfico más o menos que compara el número de estudiantes de doctorado y el número de postdocs en España, y veis que hay una diferencia abismal. Esta escala es logarítmica. Entonces, esto es cierto en España como en todo el mundo. La mayor parte de gente que hace un doctorado no acabará completando este camino y convirtiéndose en un científico fijo en el sistema público. Eso es muy complicado, y entonces la mayor parte de gente acabará desviándose bien a la empresa privada o bien a esto que llama otras opciones profesionales del I+D. Estas opciones profesionales son fundamentalmente dos. Puedes convertirte en técnico de investigación, lo cual incluye desde técnicos de laboratorio o técnicos que manejan equipos. Son científicos que hacen investigación, digámoslo así, pero no tienen la responsabilidad principal de que esa investigación salga adelante y de captar los fondos, ni de aparecer en las publicaciones. Entonces, simplemente realizan los análisis o gestionan los laboratorios. También incluye gestores administrativos, es decir, gente en el mundo científico hace falta gente que gestione los institutos de investigación, gente que gestione los proyectos, y eso es otra opción a la que se puede recurrir como técnico de investigación, pero sin estar en un laboratorio. Y luego, por último, tenéis una cosa que últimamente se está adquiriendo mucha importancia, porque sí que la tiene, que es transmitir toda la ciencia que se hace, transmitírsela a la sociedad en un lenguaje que pueda entender, es decir, lo que se llama divulgación científica. Aquí os he puesto dos ejemplos que supongo que todo el mundo conoceréis, a los youtubers estos de el Quantum Fracture y la gata de Rödinger, que además creo que ella es valenciana. Y eso, simplemente trasladan los resultados científicos, que a veces son muy abstractos, a un nivel más fundamental para explicárselo a la sociedad y para motivar, sobre todo a los jóvenes, a que se dediquen a la investigación. Esta gente no es Ibai, pero bueno, ganan su dinero y es una profesión que cada vez tiene más importancia y que es necesaria en la sociedad. Entonces, estos son más o menos las dos opciones que hay, manteniéndote en el sistema científico, o, si no, la otra opción es, ya os digo, desviarte a la industria, y el mejor momento para eso es una vez acabas la tesis, es el momento crítico de decidir. Entonces, esta es un poco mi carrera hasta el momento. Yo estudié en la Universidad de Valencia, hice un Erasmus en el Imperial College de Londres, hice una pequeña estancia en el CSIC y luego realicé la tesis en el ICEMOL, en mi caso, tanto en el grupo FUNIMAT como Javi, como también el grupo de materiales moleculares. Yo lo hice gracias a una beca FPU, y luego tuve una pequeña estancia de 4 meses en una estancia internacional financiada por un programa de la Unión Europea. Y ahora mismo, yo acabé la tesis en 2018 y ahora mismo conseguí financiación en un programa del gobierno flamenco en Bélgica, y llevo poco más de un año en la KU Leuven, en Bélgica. Entonces, voy a hacer unas pequeñas pinceladas en qué consistió mi investigación en el ICEMOL para complementar un poco lo que ha dicho Javi. Esto es un esquema general de mi tesis. Yo me he dedicado fundamentalmente al estudio de las propiedades del mismo tipo de materiales que os ha hablado Javi, que son los MOFs, pero el estudio de los materiales en escala nanométrica, sobre todo en films en capas ultra delgadas,
y sobre todo a estudiar las propiedades electrónicas de estos materiales y las propiedades magnéticas. Ya os ha explicado Javi lo que es un MOF. Básicamente es eso, una estructura, un polímero de coordinación formado por metales, foriones metálicos y por ligandos orgánicos que presenta porosidad. Estos tienen muchísimas aplicaciones basadas en la porosidad, basadas en meter cosas dentro del poro. Pero yo me he centrado sobre todo durante la tesis en estudiar las propiedades electrónicas de estos materiales. Estos materiales tienen mucho futuro para sustituir a los óxidos, a los materiales tradicionales en electrónica, que son los óxidos y el silicio. Y entonces, el primer paso para que esto suceda es estructurarlos a escala nanométrica y estructurarlos de manera que sean capas delgadas de gran calidad. Esto quiere decir que sean homogéneas, de grosor controlable y cristalinas, y que conozcamos sus propiedades a esa escala. Entonces, yo el MOF específico con el que trabajé es esta familia, que se llaman MOFs análogos al grafeno, o MOGs. Son análogos al grafeno en el sentido de que presentan estructura en capa 2D y que presentan propiedades electrónicas muy parecidas al grafeno. Entonces, en concreto, ahora os voy a hablar de este MOG, que está formado por este ligando poliaromático y por cobre 2, que se le llama QCAT1, que es el que fundamentalmente yo trabajé durante la tesis. Entonces, para hacer capas ultradelgadas de este sistema, utilizamos la técnica que se llama de Lambuir-Blodgett, que consiste en hacer reaccionar en la interfaz agua-aire y formar la capa delgada ahí, utilizando una cubeta de Lambuir. Entonces, se tiene una fase acuosa con, en este caso, el ion cobre disuelto, y se dispersa encima un disolvente orgánico inmiscible con el ligando. Entonces, se produce una reacción, se forman las capas delgadas y a través de la presión de las barreras, que es las barreras móviles, podemos controlar el grosor y la homogeneidad del film, y finalmente podemos transferir ese film a un sustrato sólido mediante el contacto. Aquí tenéis unas fotos de microscopía óptica que muestran cómo se va formando el film, primero disperso hasta que al final se consigue un film continuo. Estos films sus propiedades electrónicas pueden ser estudiadas mediante la fabricación de dispositivos, es decir, depositándolos sobre sustratos con electrodos. Y entonces eso hicimos para este sistema y pudimos comprobar que es conductor de la electricidad. No solo eso, sino que como este material también es poroso, lo que también pudimos comprobar es que según las condiciones atmosféricas, esta conductividad sufre grandes cambios. Es decir, que este sistema es sensible a los gases que hay en la atmósfera. Entonces, hicimos una cámara sellada para testar esta capacidad de senseo y testeamos la conductividad eléctrica con diferentes tipos de gases, desde vacío hasta gases inocentes o que no interaccionan a gases electrondonantes. Entonces, vimos que tenía diferentes respuestas y nos pusimos a buscar el motivo por el que ante diferentes tipos de gases los cambios en la conductividad eran diferentes. Entonces, esto de nuevo fue trabajo de nuestra teórica, que calculó cómo interaccionan cada gas con, en este caso, los centros de cobre, y descubrió que esa interacción provoca que las capas 2D se deformen, y eso implica unos cambios en la estructura electrónica del material, que son más grandes cuanto más interacciona, y eso se corresponde perfectamente con las observaciones experimentales, en el sentido de que el cambio en la conductividad es más grande cuanto más deforma el gas las capas 2D. Por último, lo último que hice fue también estudiar las capas delgadas, pero en vez de estudiar la conductividad, estudiar las propiedades magnéticas de otro tipo de sistemas.
que son sistemas de spin crossover. Esto sí que lo habréis visto en clase, supongo, que es que ciertos metales de transición pueden cambiar su configuración de alto spin a bajo spin. En este caso, el hierro 2, por ejemplo, mediante estímulos como la temperatura, la presión, la luz o el campo eléctrico magnético, puede cambiar entre estado de alto spin o de bajo spin, y cada estado tiene propiedades distintas. Entonces, esto se ha estudiado mucho tanto en moléculas como en moléculas discretas, como en nanopartículas, como en films, pero sobre todo se ha estudiado con sistemas discretos y no con MOFs o con polímeros de coordinación. Entonces, eso es lo que hicimos. Escogimos unos sistemas que se llaman Kratos de Hoffman, que son también sistemas 2D, formados por capas, y nos dispusimos a estudiar cómo afectaba la reducción del tamaño del grosor de los films a las propiedades magnéticas, porque algo que se ha observado siempre es que, como veis aquí, cuando los cristales disminuyen su tamaño, la transición de spin se hace más incompleta y hay menos histeresis, y en general se empeora la transición de spin con disminuyendo el tamaño de partícula. Entonces nos pusimos a ver cómo esto podía trasladarse de los cristales individuales a los films ultra finos. Entonces, para ello fabricamos films con otra técnica diferente, que es la técnica layer by layer o capa a capa, que consiste en meter el sustrato en diferentes disoluciones de los metales y los ligandos, y capa a capa se puede controlar perfectamente cómo va creciendo el film. Entonces, estudiamos la topología de estos films y vimos que para pocas capas estaban formados de cristales segregados, y conforme se iba aumentando el número de capas se iba coalesciendo el film. Es decir, se iba pasando de cristales segregados a un film continuo en el que los cristales se iban uniendo unos a otros. Entonces, este efecto dramático en la coalescencia se puede correlacionar perfectamente en un efecto dramático de pérdida de las propiedades de spin crossover. Es decir, cuanto más coalescido está el film, más completa es la transición, y de repente hay una transición abrupta entre coalescencia y no coalescencia, y eso implica que la mayoría de centros de hierro de ese film no transiten, y se perjudica las propiedades magnéticas del film. Y eso es un poco así rápidamente lo que hice en esta parte, bueno, lo que se hace en esta parte de los grupos de investigación del ICEMOL. Estas cosas colabora mucha gente, y sobre todo quiero agradecer eso, agradezco todo el trabajo que hice durante estos años a mis dos directores, Carlos Martí y Eugenio Coronado. Entonces, ahora, para finalizar, unas pequeñas pinceladas de lo que estoy haciendo ahora, lo que intento hacer ahora, porque con esto del coronavirus no se puede hacer mucho, donde estoy, en Lovaina, en la calle Leuven. Aquí es donde estoy. Lovaina es una ciudad pequeña que está en Flandes, en la parte norte de Bélgica, muy cerca de Bruselas. Es una ciudad universitaria donde la ciudad depende económicamente de la universidad, que es la más grande de Bélgica y una de las más grandes de Europa. Y conseguí financiación de la Fundación para la Investigación de Flandes, que es el organismo público que financia la investigación en Flandes. Trabajo en este edificio de aquí, que es el Leuven Chemantech, o el CIMAX, que es el nombre de mi unidad de investigación, y este señor de aquí es mi jefe, Rob Amelot. Entonces, lo que hago en Lovaina es fabricar el mismo tipo de MOFs o de MOFs anados al grafeno que hemos visto al principio, pero a través de un método distinto, es decir, un método que solo lo hace en fase vapor, no utiliza disolventes. El no utilizar disolventes es muy importante para sobre todo con el objetivo de utilizar estos materiales para fabricar
componentes electrónicos a nivel industrial, porque así es como se hace con los materiales que actualmente forman parte de los dispositivos electrónicos que se venden, que es que no se utilizan disolventes, porque los disolventes generan muchos problemas en la industria electrónica y aparte generan problemas medioambientales. Entonces, es muy importante si un material se quiere aplicar en la electrónica, que se consiga preparar capas delgadas o films de ese material sin utilizar disolventes. Y para eso utilizamos una técnica que se llama Chemical Vapor Deposition o deposición química en fase de vapor, que básicamente consiste en, primero, depositar una capa precursora de un óxido metálico, en este caso, para el sistema que os he hablado antes, óxido de cobre, y luego vaporizamos el ligando a ciertas condiciones y conseguimos que este óxido de cobre se transforme en la estructura final, es decir, en el MOF análogo al grafeno. Y esto es un poco todo. Esta es mi grupo de investigación allí con unas llamas, todos los que colaboro y los colaboradores internacionales. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a la facultad y a la DR por invitarme y ya está. Y ahora sí, Javi y yo supongo que responderemos a preguntas si hay más preguntas. Bueno, gracias por participar, Víctor. Y se ha formado otra pregunta desde el chat que nos preguntan que ¿cuándo recomendáis los dos empezar a irte al extranjero? En plan, para estudiar y trabajar. Bueno, contesto yo primero, que ya que estoy. Depende. Está la opción de hacer por ejemplo, ahora que vais a acabar la carrera y empezar la tesis, hacer la tesis en España y luego irte fuera. Ese es el camino que yo he tomado y que Javi ha tomado también, pero también es perfectamente viable el hacerlo al revés, es decir, hacer la tesis en el extranjero y luego se puede volver a España, o se puede intentar volver a España, mejor dicho. También conozco gente, por ejemplo, yo fui de Erasmus al Imperial College y yo decidí volverme a hacer la tesis en España, pero un compañero de la Universidad de Valencia también decidió justo al revés, quedarse a hacer la tesis en el Reino Unido, hizo la tesis en el Reino Unido y ahora está de postdoc en España después de hacer la tesis allí. Entonces, digamos que diría yo que depende de tus preferencias personales o de tus objetivos en la vida o tus objetivos familiares. Es perfectamente posible. Tendrás diferentes condiciones. En España hay una serie de desventajas que, por ejemplo, por la docencia no se cobra. En otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, por hacer docencia de doctorado se cobra y se cobra muy bien. Y eso. Luego, claro, estás lejos de la familia, estás cerca de la familia, eso ya depende de cada uno. Y luego también hay pequeñas diferencias en cuanto a la duración de la tesis. Hay algunos países que dura menos, como en el Reino Unido, que suele durar, depende de la financiación, pero suele durar 3 años. En España suele durar un poco más, de 4 a 5. Y eso, las condiciones de trabajo a veces cambian y también es un poco una tontería, pero cómo se examina la defensa que haces al final de la tesis doctoral es bastante diferente de un país a otro. En algunos países, en España, es bastante laxo, en el sentido de que si tú has hecho un buen trabajo y tu director está satisfecho contigo, es una especie de show, es decir, es algo que se hace de cara a la galería para que vea tu familia, etcétera, etcétera. Y en otros países, no. En otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, es bastante más duro y es un examen de verdad en el que no asiste tu familia y en el que puedes perfectamente suspender si no lo haces bien. Aquí en España nadie suspende porque si suspendes antes. Tu director no te lleva, o tu directora no te lleva a ese estadio final si no estás satisfecho con tu trabajo. Directamente no te presentas a la defensa y ya está. En Inglaterra es un poco más duro y depende. En Bélgica también es un poco más parecido a España, en el sentido que es más un show. Depende mucho del país, pero eso es fundamentalmente lo que cambia. El examen final, digamos, las condiciones laborales
Y el hecho de que si lo haces en un sitio o en otro, pues luego puedes tener más oportunidades o menos de quedarte allí o de irte a otro país o de trabajar en una empresa allí o en otro país. La verdad es que yo poco ya tengo... Uy, perdón. Sigue con tu respuesta. No, yo poco tengo que añadir a lo que ha dicho Víctor. Estoy muy de acuerdo. Simplemente lo que sí que os quería comentar, por ejemplo, igual que lo estaba hablando antes contigo, Geray, que yo creo que es muy importante, si durante la carrera tenéis la opción de hacer Erasmus, que os vayáis, si podéis además hacer el proyecto, el TFG fuera, muchísimo mejor. Los recomiendo muchísimo. Si además eso lo podéis compaginar, si años antes lo habéis hecho prácticas en la universidad durante el verano, un par de meses en el laboratorio, pues con eso cogeréis experiencia suficiente por si queréis después hacer el doctorado, pues ya tenéis cierta experiencia en investigación y eso os va a abrir muchas puertas, sobre todo de cara a las FPIs y tal, pero sí que os recomendaría muchísimo que si os queréis estudiar fuera, no desaprovechéis la oportunidad que os da el Erasmus, porque vais a aprender muchísimo. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, sí. El Erasmus no solo vale para irte de fiesta, también es muy útil si haces el TFG, tienes un primer contacto con la investigación y puedes ver si te gusta o no. Bueno, eso ya está. Muchas gracias por participar, como he dicho antes, y damos por concluido el ciclo de conferencias que hemos organizado en motivo del 125 aniversario y darle gracias a la facultad por hacer que todo esto sea posible, la verdad, a mis compañeros de la ADR y a todos los profesores y ponentes que han participado en este ciclo. Adiós. A vosotros por invitarnos. Vosotros.